Bienvenido seas a Vamos por 120, esta última clase de literatura en este tu canal, Vamos por 120. Y bueno, hemos llegado ya a la última clase de literatura. Un gusto, como siempre, haberte dado clases en esta lista de reproducción que, como te dije, a mí me encantó, me divertí bastante haciéndola y a ti te sirve bastante. Así que vamos a empezar con estas definiciones y vamos a terminar con el boom latinoamericano y algunos autores que es importante que sepas. Así que vamos a empezar. ¿Qué nos dice que es la síntesis y el resumen? Y mira, antes de definirlos, de seguro te has de acordar, esto es como que te suena a tu escuela, ¿no? Nunca falta el profesor que a veces llega y dice, miren en el libro, vean esta página y hagan una síntesis o un resumen. Y entonces algunos de sus compañeros o tú mismo dirás, bueno, síntesis o resumen a lo mejor son sinónimos, es lo mismo, ¿no? A final de cuentas, nada más es leer y escribir como que un poquito. Y pues digamos que sí y no, porque es prácticamente sí, o sea, tanto la síntesis como el resumen, tú lo que vas a hacer es como que agarrar las ideas principales, pero hay una diferencia sutil, o sea, no es exactamente lo mismo. Y vamos a checar en qué consiste esa diferencia. Nos dice lo siguiente: la síntesis explica el contenido del texto con sus propias palabras. De preferencia es el contenido principal de cada párrafo. ¿A qué hace referencia? Mira, si nosotros tenemos por ahí un texto que hable de lo que sea y nosotros decimos queremos hacer una síntesis de ese texto, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, irnos a cada párrafo y más o menos estudiarlo, entender qué es lo que nos dice ese párrafo y nosotros con nuestras palabras plasmar, obviamente, un párrafo más chiquitito donde expliquemos solamente la idea principal que nos quiere aventar el párrafo. Esa es una síntesis, simplemente interpretar con tus palabras párrafo por párrafo y así tienes ya un texto. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia con el resumen? Mira, el resumen nos dice lo siguiente: no modificas las ideas originales, te apegas al estilo del autor. ¿Qué quiere decir? Fácil. Mira, en el resumen tú lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a tener por ahí lo que es tu texto y a lo mejor como que te vas a poner a subrayar las cosas y las vas a leer y vas a decir, bueno, ya tengo aquí las ideas principales. Ahora, lo único que vas a hacer es agarrar esas mismas ideas principales tal y como las puso el autor y las vas como que tú a ir conectando. A lo mejor vas a meter por ahí como que conectores entre una idea y otra para que salga un texto más pequeñito, pero la esencia y la intención del autor se va a mantener, no lo debes de quitar. Aquí puedes, en la síntesis, tú puedes como que interpretarlo a tu manera, pero aquí no. Aquí se debe de conservar, te digo, la esencia, la estructura, el mensaje que te quiere dar el autor. Y esa sería la diferencia, además de que es objetivo. Es decir, no puedes dar como que una opinión tuya, simplemente vas a ir como que cortando cachitos que son los importantes y pum, 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 los vas a ir metiendo. Y esa sería la diferencia entre síntesis y resumen. ¿Te das cuenta? Está bastante sencillo. Ahora, vamos a checar qué cosa es una cita textual. Una cita textual. Vamos a checar. Nos dice, dices algo tal y como lo dijo o escribió alguien más. ¿Qué quiere decir? Tú puedes encontrarte en un libro, puedes encontrarte, no sé, alguna entrevista o cualquier cosa y te gusta lo que dice una persona. Una persona dice unas palabras y tú dices, citando a tal persona, y pones tus comillas. Esto es fundamental. En la cita textual siempre va a haber unas comillas. Pones las comillas y pones lo que dijo y cierras las comillas. ¿No te parece tan claro? Bueno, vamos a checar un ejemplo. Tengo este libro de por aquí, el del Código del Dinero de Raymond Samson. Y fíjate, si yo quisiera citar a este autor, yo quisiera decir algo sobre él, tendría que hacer una cita textual. Haz de cuenta, estoy elaborando algún informe, me dejaron de tarea hacer algún informe. Y entonces en mi informe yo estoy hablando, no sé, del emprendimiento. Y se me ocurre poner por ahí una cita de este libro. O sea, me gustó como dijo unas palabras tal cual como las dijo aquí. Yo lo que haría sería lo siguiente, pondría citando al autor del Código del Dinero y ya pondría la frase. Por ejemplo, aquí hay una frase que dice: cuando alguien se emplea, está alquilando su intelecto por un sueldo. En cambio, un emprendedor pone su mente a trabajar para él, pues él considera que es su caja de caudales. Fíjate, ese fragmento que te leí, yo lo voy a agarrar, copiar y pegar a mi informe y lo voy a poner entre comillas. ¿Por qué? Porque lo estoy citando. Entonces, si yo digo algo tal cual como lo dijo otra persona, estoy haciendo una cita textual. Y lo va a ir siempre entre comillas. Eso grábatelo. Muy bien. Ahora, continuando con esto de la paráfrasis. ¿En qué consiste la paráfrasis? Nos dice, decir con tus palabras
la idea del autor. Fíjate que aquí cambia, no es lo mismo. La cita textual es que lo digas tal cual como lo dijo el autor, pero la paráfrasis es que tú interpretes a tu manera lo que dijo el autor. Vamos a checar un ejemplo. En este libro de por aquí de la inteligencia emocional nos dice lo siguiente. Hay una frase que dice: en esencia, todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. Como tal, ¿esto qué cosa es? Es una frase. Y yo lo que voy a hacer, si yo quiero hacer paráfrasis, es interpretar a mi manera esa frase. Es decir, yo en vez de decir esto que te acabo de leer, puedo decir, bueno, la evolución ha favorecido a las especies para actuar más por sus impulsos y sus emociones en vez de ocupar el raciocinio. ¿Te das cuenta? Lo que estoy haciendo es interpretar a mi manera esta idea. Sin embargo, se conserva lo que me quiere decir el autor. Eso sería lo que es una paráfrasis. Muy bien, continuando entonces, aquí tenemos lo que es una ficha bibliográfica y una ficha hemerográfica y también una ficha de trabajo. Antes, vamos a comprender la diferencia entre estas dos y ahorita vemos qué es esta ficha de por acá. Bien, como tal, la ficha bibliográfica, ¿para qué nos va a servir? Bueno, para fines de registro y control de un libro. Es decir, va a ser una tarjetita pequeñita en la cual tú puedes poner datos respecto a un libro. Puedes poner el autor, la casa editorial, número de páginas, título y demás cosas que se ponen. Ahora, ¿cómo lo vamos a diferenciar de una ficha hemerográfica? Hemerográfica quiere decir que se va a referir a periódicos y revistas. Cumple la misma función que la bibliográfica, pero esta es en libros y la hemerográfica es en periódicos y revistas. Así de sencillo. Ahora, una de las maneras sencillas con la cual si nos ponen, por ejemplo, una cita por ahí, digo una ficha que nos pongan ahí y decir, ¿es bibliográfica o es hemerográfica? Sencillo, simplemente fíjate si tiene editorial o no. Si tiene editorial, pues es bibliográfica. Si no tiene editorial y tiene como que nombres raritos por ahí, por ejemplo, imagínate que diga La Jornada, El Sur, Gaceta UNAM. Gaceta es como un periódico pequeñito. Pues todo eso se va a referir a hemerográfico. Pero si tiene editorial, pues va a ser bibliográfico. Y esa es una manera sencillísima con la cual nosotros podemos identificar lo que son las fichas. Ahora, vamos a checar qué cosa es una ficha de trabajo. Nos dice lo siguiente: la información importante al consultar las fuentes. Y vamos a ver un ejemplo. Y aquí hace mucho tiempo, cuando iba en la preparatoria, me dejaron por ahí hacer una ficha de trabajo acerca de las áreas funcionales de una empresa, ¿no? Y aquí se habla de todas esas áreas, ¿no? Ventas, finanzas y todas esas áreas que tiene una empresa. Ahora, lo que me decían era que, bueno, en una ficha de trabajo nosotros vamos a poner aquí la información que yo considere importante, que haya consultado, investigado en mis fuentes, ya sea que haya visto algún documental, que haya investigado en internet, haya visto un libro, diferentes fuentes, y lo que me parezca importante lo voy a poner aquí. Esa es una ficha de trabajo. Ahora, podemos encontrar como que de dos tipos. Las de contenido, fichas de trabajo de contenido, donde yo voy a elaborar una síntesis. Ya sabemos qué cosa es una síntesis. Ahora, una ficha de trabajo, ahí encuentro como que la información importante. Si yo la interpreté esa información a mi manera, entonces estoy en una ficha de trabajo de contenido. ¿Por qué? Porque hice una síntesis de mis fuentes documentales. Ahora, si yo tengo una ficha textual, o sea, una ficha de trabajo textual, estas van entrecomilladas. ¿Por qué? Porque voy a poner aquí tal cual y como lo encontré en la fuente. Es algo parecido a lo de las citas textuales que llevan las comillas, algo similar. Y eso serían las fichas de trabajo. Información importante, si hiciste tu interpretación, pues va a ser de contenido. Si lo escribiste tal cual, pues va a ser textual. Así de sencillo y así de fácil. Ahora sí, pasamos a lo siguiente. Muy bien, entonces continuando ya para finalizar esto de literatura, vamos a checar lo que es el boom latinoamericano y algunos premios Nobel. Y vamos a empezar. ¿Qué cosa fue el boom latinoamericano? Te vas a estar preguntando, como que boom, como que suena como que a mucho, y latinoamericano con toda Latinoamérica. Y por ahí van los tiros. Más o menos la definición va a ser la siguiente. El boom latinoamericano lo definimos como el fenómeno sociocultural, que quiere decir socio con la sociedad, cultural con la cultura. Fenómeno, cambio. Entonces sería como que un cambio en la cultura de la sociedad. Por ahí es lo que nos quisiera decir esto. Fenómeno sociocultural de carácter editorial. Es decir, tiene que ver con lo que son los libros.
Dice de los años 60 a los años 70. No se sabe como tal con exactitud así bien cuándo inicia, cuándo finaliza, como luego lo hacemos con las fechas en historia, las guerras que empiezan tal día, tal fecha y acaban tal. Pues bueno, en esta es como que una aproximación. Se puede decir que en esta década de los 60 fue como que su mayor auge, pero no exactamente fue como que una fecha predeterminada. Y esto lo vamos a tomar entonces como referencia. Bueno, ahora que ya sabemos más o menos de qué fecha y en qué consistió este boom latinoamericano, vamos a checar algunas de sus características. Nos dice, era una generación que buscaba cambios en todos los sentidos. Y esto es obvio porque, bueno, fijémonos un poquito en el contexto. Estamos en los años 60, 70, la Guerra Fría está en su auge, bloque capitalista, socialista, que nada más estaban tensiones mundiales y demás cosas que pues generan como que cosas, ¿no?, en la persona. Además de que en los países latinoamericanos había ciertas como dictaduras, militarismo, digamos, autoritarismo, un poquito como que disfrazado. Por ejemplo, en los años 60 fue aquí en México lo de la matanza de Tlatelolco en el 68 y demás cosas que están ocurriendo en el continente lleno de cambios. Así que esta generación de escritores como que buscaba un cambio total, querían como que abrirse a nuevos horizontes, nuevas ideas, y esa era como que una de sus características. Ahora, nos dice, como ellos querían hacer cambios, empezaron a meter cosas nuevas. Por ejemplo, los neologismos. ¿Qué cosa es un neologismo? Neo significa nuevo. Entonces, neologismo es ocupar palabras nuevas, palabras que hasta el momento no se habían ocupado. Por ejemplo, un neologismo de nuestra época sería, por ejemplo, whatsappear. ¿Qué quiere decir? Que estás mandando mensajes por WhatsApp. Pero antes, unos 20 años atrás, esa palabra no existía. Esos son los neologismos, palabras nuevas para la época del boom latinoamericano. Nos dice juegos de palabras, como que enredar, jugar las cositas. Realismo mágico también surge. Bueno, el realismo mágico es como que una pequeña variante, digamos, en la cual se mezcla la realidad con un poquito de ficción, dándole ese toque fantástico y medio rarito. Eso como tal podría ser el realismo mágico. Y también dice elementos ambiguos. Algo ambiguo es algo que no se entiende bien. Entonces, ¿qué serían elementos ambiguos? Por ejemplo, que en las fechas no se sabe bien o no te las mencionan en los escritos, que se van por un lado, luego se van por otro lado, como que es difícil un poquito a veces entender las cosas. Eso sería como que elementos ambiguos. Y ya tenemos entonces esto. Ahora, por ahí se les nombró a todos esos libros que surgieron en esa época como las historias creadas como la nueva novela. Las categorizaron más que nada como que la nueva novela que había surgido por allá en Latinoamérica. Y bueno, además, ¿cuál sería el contexto europeo? Pues bien, el boom latinoamericano lo que hizo así un boom como tal fue que muchos escritores de Latinoamérica, como que en un lapso de tiempo no tan largo, como que se empezaron a hacer muy conocidos, empezaron a comercializar muchísimas obras y demás cosas como que pum, 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 fueron creciendo rápidamente. Por eso se le dice boom de autores latinoamericanos. Ahora, esto fue posible gracias al contexto europeo. Mira, resulta que en el contexto europeo no es sorpresa para nadie que acabada la Segunda Guerra Mundial, 1945, recuerda, como que Europa está devastada, pues Europa todavía no se recupera, digamos, al 100% en los años 60 y 70, está como que más o menos. Además de que tiene ciertas corrientes literarias que ya llevan mucho tiempo y que no se renuevan. Entonces los europeos, al ver como que estas cosas de por aquí, estas nuevas novelas, las ven y dicen, oye, esto está como que más creativo. Además, ¿qué reflejaban las novelas del boom latinoamericano? Era una representación cultural y política de América, lo cual era novedoso, ya que en Europa no se estaba viviendo lo mismo que en Latinoamérica, y dicen, órale, a ver, ¿qué cosa dice aquella novela? Órale, ahí en América hacen eso, y como que se quedaban pensando y diciendo, oye, y esto pues es muy novedoso, ¿no? Y entonces muchos europeos como que dijeron, ahorita la moda es que estudies y que leas a los autores de por allá, de Latinoamérica. Y por ello se le llamó el boom latinoamericano. De repente empezaron a producirse muchísimos libros, se empezaron a vender de manera masiva en lo que es Europa. Y bien,
Entonces te quedas pensando, entonces el boom latinoamericano pues fue básicamente eso, ¿no? Que los autores eran muy buenos y que pues empezó a regar su obra. Y pues podríamos decir que sí, esa es una postura. Por ahí otros dicen que pues estuvieron como que en un momento adecuado, se juntaron con las personas correctas, que más que nada fue como que un golpe de suerte. Y pues bueno, quién sabe, hay como que hay dos posturas, no me voy a meter en polémica. Lo único que sí es que hay que saber en qué consiste el boom latinoamericano, cuáles son algunas de sus características y qué eran lo que representaban sus obras. Y con eso tenemos más o menos un contexto de lo que fue este boom. Ahora, si queremos decir cuáles eran como que sus autores representativos, te puedes imaginar Alejo Carpenter, José Donoso, Mario Vargas Llosa, ¿quién más? Carlos Fuentes aquí en México, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, entre otros que puedes buscar y que te recomiendo que por ahí los tengas y son representativos de lo que fue el boom latinoamericano. Ahora, dentro de Latinoamérica hay ciertas personas que han destacado bastante y por ello se les reconoce con lo que es el Nobel. Si quieres busca la historia del Nobel, está bastante interesante. Pero como tal, el Nobel es como que el reconocimiento más arriba porque aportaste algo pues grandioso. En este caso vamos a checar los premios Nobel de literatura, es decir, todas aquellas personas que han aportado a la literatura grandes cosas. En 1945 tenemos a Gabriela Mistral, que es chilena, y algunas de sus obras por ahí importantes son estas de por aquí, Sonetos de muerte y Desolación. Ahora, si nos vamos a 1971, importantísimo también chileno, Pablo Neruda, con su libro 20 poemas del amor, y una canción desesperada, importantísimo que lo tengas en cuenta. Bien, ahora en 1982 nos podemos ir con Gabriel García Márquez, colombiano. Tiene muchísimas obras, puedes buscar más al respecto. Aquí tengo como que algunas: 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en tiempos de cólera, en fin, son bastantes obras las que tiene. Tenemos en 1990 Octavio Paz, que nos habla acerca del laberinto de la soledad, Libertad bajo palabra. Él es mexicano y él estudió en lo que fue la UNAM, o sea, donde tú vas y tú puedes ser el próximo premio Nobel en tu área que vayas, así que échale ganas. Y por aquí tenemos en 2010, también importante que te lo grabes, si quieres por ahí ponlo en la pared. En 2010, Mario Vargas Llosa, peruano, con su obra La ciudad y los perros. Y ahí tenemos entonces los premios Nobel. Y bien, hasta aquí le vamos a dejar en esta serie de videos de literatura que conforman esta lista de reproducción. Y ya tienes buenas bases, créeme, si entendiste bien todo lo que te fui poniendo por aquí y las ideas principales que te quise transmitir, créeme que ya tienes un buen nivel. Y más si te pones todavía a profundizar en ciertos temas clave, créeme que vas a agarrar un nivel bastante alto que pues no habrá quien te pare y no vas a crear esas condiciones para salir bien, créeme. Además, me despido con esta idea diciéndote que todo cuenta, cada acción que tú haces cuenta, solamente tú decides qué dirección le vas a dar. 1 hora en el teléfono, 1 hora estudiando, tú decides qué es lo que vas a hacer, pero cada acción cuenta. Y pues bueno, si te gustó este video recuerda, dale like, suscríbete a este canal, activa esa campana de notificaciones para que te llegue cuando sube alguna otra materia. Y pues bueno, recuerda que si tú me lo permites, te voy a ayudar a que cumpla su sueño. Así que nos vemos en el próximo video.